Bien, en este video vamos a ver el teorema de Bayes. Una de las aplicaciones más común de la probabilidad condicional es el teorema de Bayes, que se abordará a continuación. Que aquí dice teorema de Bayes, y pongamos que A1, A2, A3 hasta AN pueden ser, es una partición del espacio muestral S, y que B es cualquier evento. Supongamos que A subíndice es A subíndice B, y aquí vemos la fórmula. Probabilidad de A subíndice B por probabilidad de B subíndice A, entre la probabilidad de A1 por la probabilidad de BA1 más la probabilidad de A2 por BA2. Y eso es la fórmula del teorema de Bayes. Aquí vemos cómo se representa el diagrama del teorema de Bayes, pero vamos a ver un ejemplo más concreto. Dice este problema: tres máquinas A, B y C producen respectivamente 50, 30 y 20% del número total de artículos en una fábrica. Es decir, 50% A, 30% B y 20% C. Los porcentajes de defectos de producción de estas máquinas son 3%, 4% y 5% respectivamente, es decir, 3% A, 4% B y 5% C. Si se selecciona un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso? Bueno, aquí podemos primeramente hacer un diagrama de árbol. Tenemos tres máquinas. La máquina A, la máquina B y la máquina C. La máquina A tiene el 50%, pero tenemos que expresarlo en decimal. 50%, 50 entre 100, pues es 0.5. 30% de la máquina B, pero expresado en decimal, 30 entre 100, pues 0.3. 20% de la máquina C, 20 entre 100, pues 0.20, ¿verdad? Y dice que de ahí se producen lo que son los artículos. Estas son las máquinas. Y aquí los artículos. Bueno, la máquina A dice que produce el 3% aquí ponemos de los defectuosos. 3%, pero 3 entre 100 para expresar en decimal, 0.03 defectuosos. Luego, al ser el 3% defectuosos, pues quiere decir que es el 97% no defectuoso, pero 97 entre 100, pues es 0.97 no defectuoso. Ahora me dice que la máquina B es el 4%. Bueno, al ser el 4%, dividido entre 100, 0 entre 4, 0.4 de los defectuosos. Al ser el 4%, pues es el 96%, pues sería 0.96 no defectuoso. Y al ser el C, dice que es el 5%, sería 0.05 defectuoso. Y el 95%, que sería 0.95 no defectuoso. Eso significa que en este caso me está pidiendo cuál es la probabilidad de que el artículo defectuoso elegido al azar sea defectuoso. Bueno, entonces probabilidad de que sea defectuoso. De la máquina A, que es el 50%, pues decimos 0.5, y de que sea defectuoso, y de esta máquina el 3% defectuoso sería 0.03, más el 30%, que sería 0.3 de la máquina B, y en esta máquina se producen el 4% defectuosos. Ahí está. Y luego más el 20%, 0.20, por el 5% defectuosos, que sería 0.05, y haciendo la
multiplicación de esto, hacemos la multiplicación punto 5 por punto 3, punto 03, perdón, punto 5 por 0.03, y esto me da 0.015 más punto 3 por punto 04 sería 0.012 más punto 2 por punto 5 sería 0.010, y ya sumado esto me da 0.037, que sería una probabilidad del 3.7% de que el artículo elegido al azar sea defectuoso. Ahora, considerando la fábrica del ejemplo anterior, suponga ahora que se selecciona un artículo al azar y resulta ser defectuoso. Hallar la probabilidad de que el artículo que fue producido por la máquina A. Esto es hallar la probabilidad de que en la máquina A se haya salido el artículo defectuoso. Bueno, tengo la fórmula: probabilidad de que en la máquina A haya salido el defectuoso en la máquina A. Esta fórmula pues ya la vimos del ejemplo anterior. Bueno, de acuerdo a los resultados obtenidos en lo que fue el diagrama de árbol, la probabilidad de que en la máquina A se haya producido el artículo defectuoso, bueno, de acuerdo a los resultados obtenidos, como digo, en el diagrama de árbol anterior, la probabilidad de A es el 50%, ¿no? de los artículos producidos, y la probabilidad de que ahí salgan y el resultado de artículos defectuosos en la máquina A es del 3%. Bueno, esto como yo ya lo sacamos en la fórmula anterior. La probabilidad de que de A, que es el 50 de la máquina A, y de que salga defectuoso es el 0.03, más la probabilidad de que, el porcentaje de artículos producidos en la máquina B es el 30%, que es el 0.3, y la probabilidad y los porcentajes que salen de artículos defectuosos que salen de la máquina B es el 4%, 0.04, más el porcentaje de artículos producidos en la máquina C, que es el 20%, y los defectos, y esta máquina produce el 5% de los artículos producidos, de los artículos defectuosos, perdón. Ya una vez teniendo esto, la probabilidad de que el artículo, de que la máquina haya producido el artículo defectuoso, bueno, haciendo la operación, pues aquí me da 0.015. Y ya pues para no hacer todo lo que hicimos en el anterior, pues nomás ponemos el resultado, que es el 0.037, que es el 3%, y dividido eso, probabilidad de que en la máquina A se haya producido el artículo defectuoso, me da 0.4054, lo que significa en porcentaje el 40.54%. Ese sería el resultado de este otro ejemplo. Por último, vemos dice: de manera similar, si el artículo no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina C? Ahora cambian un poco aquí los valores. La producción en la máquina C y la producción de artículos no defectuosos en la máquina C. La producción en la máquina A por la producción de artículos no defectuosos en esta misma. Producción en la máquina B
el número de no defectuosos en esta misma máquina, y la producción en la máquina C por la producción de artículos no defectuosos en esta misma máquina. Bueno, la producción en la máquina C pues es el 20%, que sería 0.20. Y si en la máquina C la producción de artículos defectuosos es el 3%, pues la de artículos no defectuosos es del 5%. La producción de defectos en la máquina C, pues la no defectuosos, pues es el 95%, 0.95. Ahora, la máquina A produce el 50%. Los artículos defectuosos son el 3%, pues los no defectuosos serían el 0.97. Más los producidos en la máquina B, que es el 30%, y si los defectuosos son el 4%, pues los no defectuosos son el 96%. Más los producidos en la máquina C, pues son los que tenemos aquí, que es el 20%. Y si los defectuosos son el 5%, pues los no defectuosos es el 0.95%. Haciendo toda operación, probabilidad de que en la máquina C se produzca el artículo no defectuoso, bueno, pues ya multiplicando esto por esto me da 0.19. Y haciendo toda la operación de acá abajo, esto por esto, más esto por esto, más esto por esta cantidad, me va a dar 0.963, y lo que significa que me va a dar la probabilidad de que en la máquina C se produce el artículo no defectuoso, pues es del 0.1973, lo que equivale al 19.73%. Ese es el resultado para esta operación.